Buenas tardes, nosotros les vamos a presentar el capítulo 3 que tiene por título Capital y Plusvalía, el salario en el capitalismo. Parte 3. Somos el equipo número 3 del segundo semestre, Grupo M. Sus integrantes son Yasmina Azucena Aguilera González, Daisy Guadalupe Alvarado Favela, Guerrero Muñoz Esmeralda Guadalupe y Fátima Lucía Luevano Gómez. De los dos modos de elevar el grado de explotación de la clase obrera, vamos a ver la contradicción fundamental del capitalismo. Y del salario bajo el capitalismo, vamos a ver la naturaleza del salario, las formas del salario, el salario nominal y el salario real, y la lucha de la clase obrera para el aumento de los salarios. Empecemos con los dos modos de elevar el grado de explotación de la clase obrera, con la contradicción fundamental del capitalismo. El proceso espontáneo de la socialización del trabajo y la producción se da sobre la base de la gran industria maquinizada que se opera. Al aparecer gigantescas fábricas con miles y decenas de miles de obreros de distintas profesiones, se da un crecimiento en la división del trabajo. La producción adquiere un carácter social, ya que las empresas y las ramas industriales están relacionadas entre sí, dependen la una de la otra. Las fábricas de maquinaria no pueden trabajar si no cuentan con la producción de las metalurgias. Estas no pueden prescindir del carbón. Las minas huelleras dependen de las fábricas de maquinaria. Como vemos, aquí se necesitan la una de la otra para poder funcionar en armonía. Eran propiedad privada bajo el capitalismo las empresas, la tierra y el subsuelo. Surge y crece la contradicción entre el carácter social de la producción y la forma capitalista privada de aprobación, ya que los capitalistas se apropian de los productos del trabajo social. Aquí es donde se da la contradicción fundamental del capitalismo, ya que mientras los obreros están trabajando para subsistir y poder comprar sus necesidades básicas, los capitalistas se apropian de lo que producen. Expresa la contradicción entre las fuerzas productivas en constante desarrollo y las relaciones capitalistas de producción. El capitalista se va convirtiendo al mismo tiempo en una traba del progreso de las fuerzas productivas de la sociedad. Para acabar con esta traba hay que terminar con la propiedad capitalista. Cuando se desarrollan las fuerzas productivas, el capitalismo engendra a su sepulturero, el proletariado. La fuerza llamada a poner fin a la propiedad privada e instaurar en su lugar la propiedad social, conocido como el socialismo. Mi nombre es Daisy Alvarado y les hablaré sobre la naturaleza del salario. La fuerza de trabajo bajo el capitalismo es una mercancía y tiene valor. El valor de la fuerza de trabajo expresado en dinero es el precio de la fuerza de trabajo. El salario se establece con arreglo a la cantidad de tiempo, número de horas, días o semanas o con arreglo a la cantidad de producto elaborado. En realidad, el salario es, según expresión de Marx, la forma metamorfoseada, es decir, disfrazada, disimulada, del valor o del precio de la mercancía, fuerza de trabajo. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se dispone que todo patrón tiene la obligación de pagar una retribución a su trabajador o a sus trabajadores por el beneficio recibido a que resulta que las actividades encargadas por el patrón con base en el artículo 84 de la ley a la que se hace referencia.
La naturaleza del salario está, como nos dice los artículos de la Ley Federal del Trabajo, están ordenadas del artículo 82 al artículo 89, que cada artículo tiene como diferente definición. El artículo 82, el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Artículo 83. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. Tratándose de salario por unidad de tiempo, se establecerá específicamente esa naturaleza. El artículo 84. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad de prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Artículo 85. El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Para fijar el importe del salario, se tomarán en consideración la cantidad y la calidad del trabajo. Artículo 86. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condición de eficiencia también son también iguales. Debe corresponder salario igual. Artículo 87. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentre laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuere este. Artículo 88. Los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. Y por último, el artículo 89, para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores, se tomará como base al salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo a él la cuota diaria y la parte proporcional a las prestaciones mencionadas en el artículo 84. Mi nombre es Esmeralda Guerrero y vamos a continuar con las formas del salario. Bajo el capitalismo, el salario reviste distintas formas. Vamos a ver el salario por tiempo y el salario por piezas o destajo. Si el pago del valor de la mercancía, fuerza del trabajo, se verifica con arreglo al tiempo que trabaja el obrero, ya sea un día, una semana, un mes, etcétera, se trata del salario por tiempo. Bajo el capitalismo, hay que analizarlo en comparación con la duración de la jornada de trabajo. Por ejemplo, si el capitalista paga al obrero $10 al día y el obrero trabaja 10 horas, entonces el precio medio de una hora de trabajo será $1. Si el capitalista prolonga la duración de la jornada hasta 12 horas, el precio de una hora de trabajo bajará hasta 83 centavos. El sistema del salario por tiempo constituye en manos del capitalista un medio para intensificar la explotación de los obreros. A la par de este se encuentra el salario por piezas o por destajo. Esta está a la par del salario por tiempo. Esta es una forma del salario cuya magnitud depende de la cantidad de productos elaborados por el obrero. Karl Marx denominó esta modalidad, ya que el obrero en una unidad determinada de tiempo tiene para hacer esto, ya sea en una hora o en un día. Para establecer las tarifas de pago por cada pieza, se toma en consideración el salario por tiempo a base de una jornada y la cantidad de piezas que puede fabricar el obrero más hábil y más fuerte en una jornada.
Por ejemplo, si el salario es de $10 al día y el número de las piezas fabricadas por el obrero llega a 20 por jornada, el capitalista pagará por cada pieza $0.50. Así logra el capitalista que el salario de destajo no sea superior al salario por tiempo. ¿Por qué los capitalistas implantan el salario de destajo? Se debe a que dicho tipo de salario posee varias peculiaridades que lo hacen ser más ventajoso para los patronos. Por ejemplo, este tipo de salario permite controlar mediante el producto la calidad del trabajo. El capitalista paga por el producto de calidad regular y superior. El producto de mala calidad no se paga. Esta forma de salario aumenta la intensidad del trabajo del obrero, pues éste se esfuerza por hacer más a fin de cobrar más dinero. Cuando todos los obreros elevan el rendimiento, el capitalista bajará las tarifas, lo que aumentará su ganancia. Por eso dice Marx que cuando más trabaja el obrero, menos gana. Según sean las condiciones concretas, los capitalistas aplican diferentes formas de salario. El salario por tiempo surgió antes que el salario por pieza. Fue empleado en gran escala en las fases iniciales del capitalismo, cuando los capitalistas se esforzaban por acrecentar la plusvalía, aumentando la jornada de trabajo. Esta forma de salario les convenía, pues al ser limitada la duración de la jornada por vía legislativa, adquirió gran aplicación el salario a destajo. En las condiciones actuales van adquiriendo mayor difusión diversas formas de salario por tiempo con primas. ¿A qué se debe el paso del salario a destajo al salario por tiempo, perdón? En la industria capitalista de nuestros días se ha pasado en muchas ramas al trabajo en cadena, lo que supone un ritmo forzado de trabajo. El ritmo de producción no depende del obrero, sino que se ve determinado por la velocidad del movimiento de la cadena o por las peculiaridades del proceso tecnológico. Los obreros trabajan cada vez con más intensidad sin que se eleven las tarifas de sus salarios. Es muy común que en una empresa suelen aplicarse los dos salarios, por tiempo y por pieza. Bajo el capitalismo, ambas formas no son más que distintos modos de incrementar la explotación de la clase obrera. Con el afán de acrecentar la plusvalía, los capitalistas aplican también diversos sistemas extenuantes de organización del proceso de trabajo y de salarios. Estos sistemas extenuantes del salario consisten en exprimir el máximo del trabajo del obrero en una unidad determinada de tiempo. Existen decenas de sistemas extenuantes del salario, pero únicamente vamos a ver dos: el taylorismo y el sistema AFOR. El taylorismo es llamado así por su inventor, el ingeniero norteamericano Taylor, que consiste en que el capitalista elige en su empresa al obrero más fuerte y más hábil y le obliga a trabajar a la tensión máxima, cronometrando en segundos y fracciones de segundo cada una de las operaciones. Los resultados así obtenidos se comunican a una comisión técnica especial que a base del estudio de los datos establece el régimen y las normas de trabajo para todos los obreros. Se fijan dos escalas de salarios, una algo superior para los que cumplen la tarea y la otra muy baja para los que no la cumplen. Este sistema de salario conduce a un incremento vertical de la productividad del trabajo, mientras apenas aumenta el fondo de salarios de los obreros. Por consiguiente, se intensifica enormemente la explotación del trabajo. Otro tipo de sistema extenuante de salario es el sistema AFOR, que persigue un idéntico fin, que es obtener del trabajador la cantidad máxima de trabajo. Se consigue acelerando el ritmo de trabajo de la cadena. Si antes se movía esta, supongamos, a la velocidad de 3 metros por minuto, la aceleran hasta 4 y 5 metros. En este caso, el obrero tiene que trabajar a una tensión superior, aunque no quiera, y gastar más fuerzas, mientras el salario permanece al nivel anterior, sin que compense la energía vital invertida. Con este sistema, muchos obreros se agotan por completo a la edad de 40 o 45 años y son despedidos por el patrono.
Mi nombre es Fátima Lucía Luevano Gómez y yo hablaré sobre el salario nominal y el salario real. ¿Qué es el salario nominal? El salario nominal es la suma de dinero en la moneda, en México, pesos mexicanos, de curso legal que recibe periódicamente un trabajador por parte de su empleador. Puede fijarse por unidad de tiempo, tareas realizadas, por comisión o cualquier otra forma acordada por las partes. En los países capitalistas desarrollados, la forma dominante es el pago del salario en dinero. En pocas palabras, el salario nominal es una simple suma de dinero. ¿Qué es el salario real? El salario real es el expresado en en medios de sustento para el obrero. Dicho con otras palabras, el salario real indica qué medios de sustento y qué cantidad puede comprar el obrero para él y para su familia con la suma de dinero que gana. Para determinar el salario real del obrero es necesario tener en cuenta la cuantía de su salario nominal, el nivel de precios de los artículos de uso y consumo de los servicios, la cuantía de los impuestos y el costo del alquiler y otros gastos. Esto indica qué cantidades de bienes y servicios se pueden adquirir con ese dinero. Primeras fases del desarrollo del capitalismo. En las primeras fases de desarrollo del capitalismo, eran muy pocos los casos en que se pagaba el salario en dinero. Por lo general, se practicaba lo siguiente. La empresa capitalista tenía su tienda de víveres y artículos industriales. Los obreros adquirían allí las mercancías y al final del mes o de la temporada, el capitalista calculaba lo que había ganado el obrero y el importe de las mercancías adquiridas en la tienda. Resultaba que el obrero no percibía dinero alguno o le entregaban una suma insignificante. Lo que nos hace mención aquí, que en las primeras fases de desarrollo del capitalismo eran muy pocas las personas a las cuales se les pagaba su salario en dinero. Por lo general, los obreros adquirían mercancías en la misma tienda de la empresa capitalista. Causas de la reducción del salario real bajo el capitalismo. La primera es el alza de los precios. Si aumenta el salario nominal de los obreros, pero si los precios de las mercancías crecen en mayor proporción que el salario, cada vez puede comprar menos el obrero, es decir, baja el salario real. Como segunda causa tenemos la elevación de los impuestos y de otros gastos. Por ejemplo, alquiler, el gas, la electricidad, el agua, entre otras. El crecimiento de dichos gastos reduce el salario, debido al cual el salario real desciende más y más. Y por última causa tenemos que con el desarrollo del capitalismo aumenta la tendencia de descenso del salario real. Estas son algunas de las causas que condicionan el descenso del salario real de la clase obrera bajo el capitalismo. En los países capitalistas, ¿se paga igual el salario tanto a hombres como a mujeres? No, no se paga igual salario a la mujer y al hombre. Las obreras que efectúan el mismo trabajo que los hombres cobran un salario muy inferior al que perciben estos, ya que la discriminación racial constituye una fuente de enormes beneficios para los capitalistas. Por ejemplo, en Estados Unidos a los negros los tienen en peores condiciones que a los obreros blancos. Los negros los ponen a realizar trabajos más difíciles y peligrosos para la vida y la salud, y aparte de que los tienen en peores condiciones y que realizan trabajos más difíciles, les pagan mucho menos que a los obreros blancos. En los distintos países capitalistas existen diferentes niveles de salarios para los obreros. Esto se debe a numerosas causas. Sería naturalmente un error admitir que en unos países se tiene más condescendencia con los obreros que en otros. Los capitalistas tratan en todas partes de rebajar el salario. Sin embargo, al comparar los salarios de los distintos países, deben tenerse en cuenta las condiciones históricas en que se ha formado la clase obrera y cómo se ha constituido el nivel de sus demandas, así como los gastos para la preparación,
profesional, la lucha de clases y otras condiciones propias del país en cuestión. En los Estados Unidos, por ejemplo, el capitalismo se desarrolló en un ambiente de escasez de mano de obra y no de excedente, lo que condujo a un ascenso de los salarios. En Inglaterra, la clase obrera se organizó para la lucha contra los capitalistas, antes que en otros países de Europa. Debido a esto, los salarios de los obreros en Inglaterra son superiores que en Irlanda, por ejemplo. Estas circunstancias condicionan la diferencia nacional en el nivel de los salarios. Mi nombre es Yasmina Aguilera González y yo daré a conocer la lucha de la clase obrera por el aumento de los salarios. La clase obrera designa el conjunto de trabajadores que desde la revolución industrial aportan trabajo de producción y a cambio reciben un salario mínimo o una contraprestación económica. Los capitalistas se esfuerzan constantemente por reducir los salarios de los obreros. Esto se hace con el fin de que el capitalista obtenga el máximo de ganancia. La burguesía utiliza en su lucha contra la clase obrera al Estado, el derecho, la iglesia, la prensa y la radio. Además, los propios capitalistas se agrupan en uniones patronales y luchan en frente único contra los obreros. Forma de organización de la clase obrera. Al objeto de hacer frente al capital, la clase obrera se une en sindicatos, los cuales se organizan a la misma para la lucha por el mejoramiento de su situación económica. Algunas de las razones que llevaron a la conformación de los sindicatos fueron las pésimas condiciones laborales, ya que tenían horas de trabajo extremo y no quedaban excluidos ni niños ni mujeres. Los salarios bajos. Además de jornadas extremas, los trabajadores tenían salarios bajos, que no les permitían cubrir sus necesidades básicas. Y el hacinamiento. Los trabajadores vivían en condiciones de hacinamiento y falta de higiene, donde se contagiaban de pandemias y enfermedades de todo tipo. En 1960, el número total de obreros sindicados en el mundo entero ascendió a 180 millones, de los cuales más de 100 millones se agrupaban en la Federación Sindical Mundial. El proletariado y la burguesía. Debido a la encarnada lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, se establece uno u otro nivel de salarios, donde los obreros dan prueba de mayor perseverancia y decisión en la lucha huelguística. Los capitalistas se ven obligados a aceptar las reivindicaciones de los obreros y a elevar los salarios. La lucha de los trabajadores de los países capitalistas por sus derechos económicos y sociales va adquiriendo un carácter cada vez más agudo. Y con ello algunos de los logros de la lucha obrera se vieron plasmados en mejoras laborales como las siguientes: limitación de jornada laboral, la prohibición del trabajo infantil y la aprobación de las leyes que garantizan la seguridad en las fábricas.